Hablando un poco, ¿no?, de unas razones, como aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, hemos estado viendo algo de la obra del Señor en levantar la iglesia en el día de Pentecostés, y después de la predicación de Pedro, cuando se hizo el reto, ¿no?, a los judíos, manifestar un valor especial, porque era un valor especial que necesitaban para dar a conocer que ellos estaban aceptando a Cristo como su Salvador. Como habían rechazado al Mesías, y esa gran congregación grupo de gente en ese día en Jerusalén, cuando estaban allí, Dios se manifestó de una manera especial ese día. Y cuando Pedro se puso a pie para explicar que estas personas allí que estaban hablando en lenguas y predicando el Evangelio a personas y estaban escuchando en su propio idioma de diferentes naciones del Imperio Romano, los judíos llegaron para la fiesta ese día y estaban allí para esta celebración que habían llevado a cabo por siglos, ¿no? La Pascua, más tarde entonces la fiesta de Pentecostés, las primicias en realidad, y que ese día, cuando Pedro dio su mensaje, fue con gran impacto. Y estábamos viendo el viernes un poco de algunos factores por los cuales se hizo impacto el mensaje de Pedro. Claro que se hizo impacto porque fue lleno del Espíritu Santo. Hemos hablado de eso, de la plenitud del Espíritu Santo, qué cosa es. Y el bautismo del Espíritu Santo, que es una cosa cuando somos colocados en el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu de Dios al momento de creer, pero en este día, cuando ellos creyeron, ya eran salvos. Y para los que en este tiempo, cuando Pedro predicó, él les dijo derechito, ¿no?, crucificaron al Mesías. Se compungieron de corazón porque usó la palabra de Dios, las profecías, comprobando que ese Jesús era el Mesías de Dios. Y sabían perfectamente bien, ¿no?, que lo habían crucificado. Y ese día el Espíritu Santo hizo obra en sus corazones, entonces se entregaron a Cristo. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautízase cada uno en el nombre de Jesús para perdón o por causa del perdón de sus pecados. Habiendo sido tocados, manifiesta tu fe. Entonces, ese día, dice el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como estaba diciendo viernes, cuando Pedro lanzó la red, ¿no?, una gran pesca, más que los peces que sacó aquel día que el Señor dijo, echa tu red por este lado, mucho más. Pero uno pues queda a veces, los predicadores sin duda durante los siglos han querido analizar cómo es que pudo tener tanto poder y éxito Pedro ese día. Pues estuvimos hablando de diferentes factores por los cuales se manifestó la palabra de Dios. Son varios, pero ese día Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y comenzó a hablar. Y estábamos comentando un poco, ¿no?, de cómo se manifiesta uno que es lleno del Espíritu Santo. Y hay diferentes ideas que la gente tiene, ¿no? Bueno, va a haber
este factor, o va a haber otro factor, o va a haber otro factor, ¿no? Y va a haber mucho poder en predicar, o va a haber mucho éxito en evangelizar, o va a haber milagros, o va a haber señales. No, la Biblia no enseña eso. Los milagros y señales que el Señor da es porque está dentro de su plan y cuando el pueblo de Dios está también disponible de una manera que puede usarlos como instrumentos y puede llenarlos del Espíritu. Pero que ya mencionamos varias veces ya, eso de ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu. Ahora, de ser lleno, el bautismo una vez, pero de ser lleno, vamos a ver más aquí en adelante en el libro de Hechos. En diferentes ocasiones, la iglesia fue lleno del Espíritu. Es que es una experiencia en la vida que uno puede tener. El bautismo no es, por el Espíritu Santo, no es una experiencia, es una obra de Dios que Él hace. Pero lo de la llenura del Espíritu es responsabilidad nuestra de presentarnos en sacrificio vivo al Señor Jesús, de modo que estamos dispuestos que Él haga su voluntad en nosotros en vez de hacer nuestra voluntad, hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando eso se hace, y que no es la carne que está funcionando en nosotros, sino el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos, y siendo lleno del Espíritu, la evidencia de esto es cuando hay ¿qué? La evidencia que uno es lleno del Espíritu, ¿cómo es? Allí va a haber el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, uno renuncia a las obras de la carne y está disponible a Dios y permitiendo al Espíritu Santo hacer su voluntad en nosotros, y va a haber un fruto, ese fruto, amor. Y entonces, amor, gozo, paz, paciencia, bueno, esas cosas, dicen, contra tales no hay ley. Entonces, allí, esas son manifestaciones en realidad de lo que es una sola palabra, el amor. Y uno, leyendo el capítulo 13 de 1 de Corintios, se nota allí cómo es el amor. Entonces se ve esas otras cualidades que están mencionadas allí. Es un fruto del Espíritu, pero tiene diferentes aspectos. Pero ese fruto del Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nuestras vidas son diferentes. Y ese día de Pentecostés quedaron las gentes cuando ellos estaban en una posición para que Dios pudiera llevar a cabo su obra en ellos. Había manifestaciones ese día. Y Dios pudo obrar en ellos porque ellos estaban disponibles al Señor. Ya leyendo algunas de esas cosas y también asistiendo a cultos en unas iglesias con mi abuela, me quedé impresionado, ¿no? Con algunas de estas manifestaciones. Bueno, Señor, si esto es lo que tienes para mí, haga eso en mí. Y pedir, Señor, con toda sinceridad, si esto es lo que me hace falta, concédeme el don de hablar en lenguas. Nunca he podido hablar en lenguas. Bueno, cuando menos ya dos, pero así, en esa forma milagrosa, nunca he podido. No ha sido el plan de Dios para mí. Y si uno examina 1 Corintios capítulo 14, se nota que no todos tienen ese don. Tenemos diferentes dones y el Espíritu Santo lo reparte como Él quisiera. No como nosotros queremos. Entonces, si eso es lo que tienes para mí, Señor, dámelo. Pero varias veces pidiendo, no. Y unos dirían, bueno, tienes que pedir nunca. y insistir. Bueno, no es como lo veo. Pero ese día,
Pedro, una de las razones por qué había bastante preparación de antemano, como hemos hablado, ¿no? También ese gran grupo allí y el mensaje bajo el poder del Espíritu Santo le cayeron, ¿no? Bien, algunos. La mayor parte no, todavía quedaban en su incredulidad. Pero como 3,000 personas en un solo jalón. Pero un factor especial en esto es que eso fue una obra del Dios soberano. Dios tiene sus planes, sus programas y lo que Él quiere hacer. No es de voluntad humana, no por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ese día era la voluntad de Dios, tener estos 3,000 personas que fueron añadidos a la iglesia. ¿Y qué dice? A veces, bueno, unos que van más en el lado de cómo hacen la obra, cómo se prestan los hombres al Señor, ¿no? Y otros que se van a un lado mucho de lo que Dios obra, porque es su voluntad de hacerlo. En el versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, unos ponen sus interpretaciones de cómo es eso, pero nada más acéptelo como lo dice. Como también, bueno, estos que habían de ser salvos, los elegidos. Y no vamos a llegar a poder explicar cómo se concuerda estos dos puntos de vista de la responsabilidad del hombre y el plan y consejo de Dios. Lo acepto porque lo veo en la Biblia. Ya de que soy uno de estos, entiendo, ¿no? Soy de los elegidos. Hermano Pedro puede gozarse, ¿no? Porque es uno de los elegidos. Aquí el hermano Maynard puede gozarse, ¿no? Por ser uno de los elegidos, ¿no? ¿Eres o no? Ah, qué bueno. Ya está consciente. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en su vida. Pero también llegó el día cuando Él tuvo que someter su voluntad al Señor. Porque Dios no nos salva así nomás a agarrarnos y sí, porque no tropieza, no se atropella nuestra voluntad. Dios obra en nosotros. Pero también tenemos que rendirnos al Señor. Y ese día se rindieron muchos. ¿Por qué? Porque esto era parte del plan de Dios. Él había prometido antes de la crucifixión: yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios tenía su plan de establecer su iglesia. Nadie ni ninguno iba a estorbar ese plan ese día. Era una cosa que Dios había planeado. Y había dicho que iba a llevar a cabo esto. Y entonces ese día es cuando empezó. Sigue añadiendo a su iglesia. Por eso hay gente aquí. Porque Dios ha añadido a su iglesia. Tal vez en otra parte lejos aceptaron al Señor, pero están dentro de la familia de Dios. Los que han creído en el Señor Jesucristo con sinceridad. Ahora, ese día Dios usó un hombre. Él busca hombres disponibles. El apóstol Pedro, para el plan de Dios, estaba disponible. Y estaba, a veces allá había tenido sus experiencias, no tan positivos en algunos casos.
pero siempre listo para hacer algo. Él con ánimo de servir al Señor. Y ese día estaba también disponible al Señor. Dios está buscando los que están dispuestos a servir. Él quiere siervos en su viña. Entonces, pero hay una cosa que me ha dejado a veces rascando la cabeza. ¿Cómo es eso? Porque un siervo de Dios debe ser dedicado a la voluntad de Dios. Y si va a ser útil en la obra del Señor, debe ser un instrumento limpio, ¿no? Debe ser una persona de entrega a las cosas de Dios. Pero a veces esos hacen falta, tal vez por eso, yo no sé, no entiendo la mente del Señor, pero cuando he mirado a lo que Dios ha hecho por medio de algunas personas, como dije, he quedado ahí rascando la cabeza. ¿Cómo es posible? Tienen sus ejemplos, ¿no? Han visto esto, me imagino. Ahí en un rancho, en una comunidad de Ixtamel, ahí en el estado de San Luis Potosí, cuando empezó la iglesia allí, no empezó solo con unos hombres muy consagrados a Dios. Había una persona allí que había escuchado el Evangelio. Dios despertó en él un interés y supuestamente no se entregó para servir a Dios. Pero cuando menos tenía ese interés. Y Dios lo usó para hacer contacto con unas personas que eran personas ya más maduras en la fe. Pero este hombre, en vez de ser un líder futuro en la iglesia, por un tiempo era como líder. Se juntaba la gente y ellos iban buscando saber qué cosa es eso, ¿no? Y escuchando el Evangelio. Y la iglesia en Ixtamel se empezó con ese hombre que resultó ser un hombre demasiado calmado. Y no quiso arreglar su vida. Pero Dios lo usó, juntando personas para escuchar el Evangelio. Hemos visto diferentes casos como esto, ¿no? Y uno puede ir buscando estar en comunión con Dios y procurar llevar el Evangelio a otro lado, ¿no? Y como que no encuentra el resultado. Y va un hombre de este tipo y Dios lo usa. Yo no entiendo eso, porque para mí un siervo de Dios necesita ser consagrado al Señor. Y entonces para poder tener la bendición de Dios en su ministerio. Había otro también, en el estado de Hidalgo, una comunidad muy perdido, y un hombre en Tehuetlán que allí había llegado a conocer a Cristo, Juan, se fue una vez, porque era de una comunidad en la sierra allí, Iztacuatla, y habló con el hermano Benicio, hermano Félix, diciendo, pues ellos necesitan el Evangelio allá, en este lugar. Yo soy de allí, yo conozco las personas, yo sé cómo son, y no es fácil entrar allí, pero yo soy de allí. Y si me acompañan, vamos a evangelizar allá. Pues Juan era una de esas personas como que se puede clasificar voluble, ¿no? A veces de pronto ánimo y a veces ya después, pero ya llegué a saber en su caso después era un desastre. Pude orar con unos de sus hijos ya cuando querían aceptar al Señor, pero esa familia era una familia disfuncional, se puede decir. Pero Dios usó a Juan. Él tenía una comunidad de allí que quería alcanzar. Y Juan era el punto de contacto. Y fueron, pobre Benicio y Félix, que
maestros en la escuela bíblica, pero una escuela así de muy limitados recursos y económicos, ¿no? Y se fueron por fe. Y entonces no llevaban dinero en la bolsa para estar allí. Y tampoco nos iba a encontrar allí donde comprar, ni siquiera un taco, ¿no? Pero y las gentes allí, aunque ya les había hablado Juan, y unos ya estaban abriendo para que llegaran los siervos del Señor, y fueron. Y en este tiempo se agarraron interés. Pero como no sabían nada de siervos de Dios, especialmente los que tenían que salir por fe, no sabían, bueno, no tenían esa hospitalidad que desarrollaron después, pero andaban todo el día ahí visitando casas en una región muy pobre, y ni siquiera un café. Pero después Juan les habló, dice, no, mire, estos hermanos no vienen porque son ricos, porque tienen dinero, vienen porque quieren compartir el Evangelio. Y entonces hay que pensar, pues sus pobres cuerpos, ¿no? Necesitan algo para poder trabajar. Entonces ya empezaron. Pero Juan tampoco era un apóstol del Señor. Pero Dios lo usó. A veces, yo no sé cómo entender eso, pero a veces, bueno, se ha dicho el Señor, ¿no? Un día dijo, en cuanto a eso de proclamar, si no hablan, hasta las piedras puede hacer hablar. A veces Dios usa unas piedras, ¿no? Para que hablen. Pero Dios formó su iglesia con personas sinceros y dedicados, convencidos de que Jesús era el Mesías. Judíos piadosos, no salvos antes, pero buscando a Dios. Habiendo recibido instrucción en las sinagogas en diferentes países, conocían la ley de Dios. Entonces procuraban hasta donde podían llevar una vida buena, ¿no? Entonces había ese día esos que aceptaron al Señor. Esa iglesia se comenzó con personas sinceros y dedicados. No como el pueblo pagano de Corinto, ¿no? Cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio allá, había muchos ajustes en sus vidas que necesitaban hacer. Pero allí, en ese día, gente sinceros. Por eso también había una diferencia luego en las vidas de estas personas. Con la obra del Espíritu Santo, el mensaje de la palabra de Dios. Y se puede entender que eran sinceros, convencidos, ¿no? Esto se ve en sus acciones. Desarrollaban en santidad. Versículo 42, Hechos capítulo 2. Lo que sucedió después de entregarse a Cristo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las razones porque había mucho éxito en la iglesia primitiva que se comenzó ese día de Pentecostés es que había gente bien convertidos, gente con cierta formación moral en sus vidas, gente con hambre de la palabra de Dios, y entonces ellos desarrollaban en la santidad. Ahora, el efecto de sana doctrina y su aplicación con oración, versículos 43 al 47 dicen: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a leer más. Y vendían sus propiedades
y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, sobrevino temor sobre estas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios hizo algo también especial en este día para estos judíos. Los judíos siempre buscaban señales. Y también para dar credibilidad a este mensaje que no estaban acostumbrados a escuchar. También para dar credibilidad a los siervos de Dios, los apóstoles que Dios había escogido para ser parte de los cimientos de la iglesia. Ellos eran los cimientos juntamente con el Señor Jesucristo, la piedra principal del ángulo, el Señor Jesús y esos 12 apóstoles que había escogido. Hemos hablado un poco de eso, ¿no? De cómo que se varió un poco el número de estos, ¿no? Pero cuando Matías repuso a Judas Iscariote, entonces por un tiempo sirvió, pero creo que ya después no se escucha de él. Entonces, después del apóstol Pablo, que tenía que siempre andar defendiendo su apostolado, pero eran 12 puestos, y allí se ve en la Nueva Jerusalén, allí en Apocalipsis, fin del libro, de que había 12 puertas, había 12 puestos de apóstol. Después de esto, muchos dicen ser apóstoles, pero esos fueron los apóstoles que el Señor escogió y les dio poder más arriba de lo que otros tenían. Y también a través de ellos se hizo muchos milagros. Más tarde vamos a ver cómo Dios usó a Pedro otra vez, ¿no? En una forma grandísima, extraordinario. Pero estos 12 formaron los cimientos de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Ahora, los apóstoles, la palabra apóstol, en este sentido, cuando se habla de oficio de apóstol, tenían estos 12 hombres. Después se encuentra también mención de otros apóstoles. Pero no tenemos ellos no tenían el mismo autoridad que tenían estos 12. Y tenían mucha autoridad, y vamos, según el Señor les daba el poder, y también usó otras personas, no solamente apóstoles, pero también vamos a ver que usó un diácono también, y estaba haciendo milagros a través de este hombre. Pero la palabra apóstol también tiene un sentido secundario. Si buscan en los diccionarios se puede encontrar que a veces hay un uso de una palabra y a veces hay otro uso. En un sentido secundario se refiere a un enviado. En un sentido, puedo decir que he servido de apóstol. Porque el Señor me envió a otra cultura. Tuve que aprender otro idioma. Un enviado del Señor. Es todo lo que quiere decir. Y puede ser un enviado débil y puede ser un enviado con mucho poder y capacidad, dones del Espíritu Santo, ¿no? Impresionantes. Pero es un enviado. Ahora también quiero mencionar eso de que ahí en el libro de Hechos hemos hablado un poco de esto de transición. Y vamos a ver más de esto en el futuro. Un poquito de mencionarlo cuando llegamos a otros capítulos. Pero durante ese tiempo, cuando los apóstoles y los profetas estaban funcionando en la iglesia con un poder especial que Dios les había concedido,
para llevar a cabo sus propósitos. Como dije, con los milagros que se hacía a través de estos hombres, esto sirvió para establecer el hecho de que este mensaje que predicaban era de Dios, no era de un hombre nada más que se levantó para comenzar a hablar y decir, vayan, escúchenme. Pero eran hombres que Dios estaba usando. Y tenía un propósito especial en sus vidas. El apóstol Pablo, un gran ejemplo, pero también Pedro. Y otros, Dios los usó también, pero no en la misma manera, o digamos en forma tan grande tal vez, porque no tenemos explicaciones de lo que hicieron unos, pero ellos llevaron el Evangelio a diferentes países, los diferentes apóstoles. Dicen que Tomás, por ejemplo, llevó el Evangelio a la India. En la historia que tenemos, aparentemente fue así. Otros fueron a otros lugares, pero eran los fundadores. Y Dios los usaba para empezar iglesias, establecer iglesias en diferentes partes. Pues con esta obra que Dios estaba haciendo a través de estos hombres, un efecto grande ahí fue de la sana doctrina y su aplicación con oración. Leímos los versículos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Dios está obrando para dar un buen inicio a su iglesia. Durante los siglos que han sucedido después, Dios hace milagros. Dios no ha dejado de hacer milagros. Pero ha habido, como mencioné, ha habido tiempos especiales cuando se ve de muchos milagros, más que en otras partes de la historia. En el tiempo de Moisés, en el tiempo también en Eliseo, Elías, otro tiempo cuando Dios hizo bastantes milagros, más que en otros tiempos antes y después. Y también en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Era con un propósito para dar credibilidad, pero no solo eso. Cuando el Señor Jesús hizo muchos milagros aquí en la tierra, ¿qué estaba haciendo? Lo que Él estaba haciendo en gran parte, como veía a la gente, los miraba con compasión. Veía tantas necesidades que tenían en sus vidas, y por eso muchas sanidades. Dios todavía sana. Amén. Y Dios todavía hace milagros. Amén. Pero no vemos la misma situación que se veía en aquel tiempo, cuando Él estaba con un propósito especial con estos milagros y sanidades. Más tarde, el apóstol Pablo, por ejemplo, vamos a decir que era un hombre que faltaba fe. No faltaba fe. Pero después no hacía los mismos milagros que hacía antes. ¿Cómo es que dejó Epafrodito enfermo en un lugar en vez de sanarlo? ¿Cómo es que dijo a Timoteo, toma un poco de vino por tus frecuentes problemas del estómago, en vez de decir, Timoteo, sé sano? Podemos hacer las declaraciones que queremos hacer, pero si Dios no está en el asunto, si no es la voluntad de Dios, nuestras declaraciones no van a resultar en nada. Si uno, bajo la dirección del Espíritu Santo, está orando de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios puede hacer un milagro muy notable. Pero no está haciendo tantos hoy. Cuestión de los profetas. Después hablamos de esto. Pero
Dios estaba haciendo esas cosas por una temporada allí, mientras que se terminó de escribirse la palabra de Dios. En el año 90 más o menos, con el apóstol Juan, se cerró el canon de las Escrituras. Fueron reconocidos después los libros, pero en esa fecha ya estaba lo que necesitamos. No necesitamos ver milagros para creer. Queremos verlos, debemos pedirlos, pero tenemos que creer el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que venga milagro o que no venga. Amén. Bueno, ya es tiempo. Vamos a observar lo de la Santa Cena. Amén. El tiempo de cerrar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe, crecer en nuestra capacidad de creer lo que tú dices, Señor, en su palabra. Y te pedimos, Señor, que nos dé, por medio del Espíritu Santo, la iluminación de lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.